Y estamos trabajando, luchando, en víspera de una jornada el 6 y el 7, el sábado y el domingo, para recoger firmas en estos días del patrimonio, para llevar adelante un aporte más a lo que significa esta campaña por la seguridad para vivir sin miedo, atento que no se soporta más. Es realmente doloroso, es muy fuerte lo que está pasando en la sociedad uruguaya. Ayer, algo que duele con advertir la noticia, mirarla, el asesinato de un kiosquero en Manga, una persona de trabajo durante años, que se ha prestado a viajar para ver a sus nietos en España, termina siendo ultimado por rapiñeros. 308, 309 situaciones de homicidio en lo que va del año, 393, 394 homicidios anualizadamente, septiembre contra septiembre, 30.000 rapiñas, y nos estamos acostumbrando. Hoy, 6:30, mirando la prensa, no encontré la noticia del asesinato de ayer. Por lo menos, o la busqué mal o no la encontré. Nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones. No hay empatía con las víctimas y me parece que esto es realmente algo que no se puede tolerar en una sociedad donde apenas somos 3,5 millones de uruguayos. ¿Tú sos consciente de que muchas veces se le critica al sistema político de hacer causa de situaciones dramáticas, es decir, de apoyarse en una situación particularmente complicada para defender una idea? Yo no me hago causa de eso. No quiero atajarme porque el que se ataja pierde un punto, pero no tengo más remedio que establecer esta situación, porque me parece indignante. Porque ¿qué pasa? Si uno no dice nada es porque no tiene empatía con las víctimas, y si lo dice es porque busca traer agua para su molino. Claro, pero no es distinto decir que una reforma constitucional va a impedir el hecho de que un delincuente asesine a un trabajador, realidad que se ha verificado a lo largo de la historia. No digo, pero nunca como ahora. Nunca se han disparado los indicadores criminales como ahora. Nunca ha existido la intolerancia y la violencia que hay ahora. No es así. A mí me parece que tiene que haber una reacción. Recién en un semáforo alguien bajó el semáforo, en el semáforo bajó el vidrio y me dijo, Larrañaga, hay que hacer algo. Entonces yo digo, sí, hay que hacer algo, pero el ciudadano tiene que hacer algo también. El ciudadano tiene que trasladarle a los gobernantes, a las autoridades, esa voluntad de cambiar. El ciudadano tiene que encabezar también una suerte de reclamo popular, pacífico, trasuntado, por ejemplo, a través de lo que nosotros venimos haciendo, que es firmar por una campaña de recolección de firmas para un cambio constitucional, que por supuesto no es un cambio mágico, pero es aportar instrumentos fundamentales que el país necesita. Quiero ir un poco hacia esa discusión porque estamos en tiempos preelectorales. Uno dentro del microclima asume que el tiempo electoral en Uruguay es siempre. No, preelectorales estamos siempre los políticos, sí, durante los 5 años en la actividad política. Eso es un drama para la sociedad también. No es un drama. Los 5 años de campaña, ¿no? No es un drama, porque es la esencia del ser humano que quiere agradar con sus actos. Tú como periodista querés ser un buen periodista y agradar a la opinión pública para que te miren. Pero, bueno, en el caso nuestro, agradar a la opinión pública es lo que te aleja de ser buen periodista. Bueno, no podés trabajar pensando en agradar. Bueno, perfecto, pero gustar en lo que significa tu actividad. Y es legítimo eso. Lo que sostengo es que desde la política
muchas veces la gente critica a los políticos porque nos dicen no hacen nada. Entonces también se nos critica cuando se hace algo vinculado a un tema que nos impacta a todos los ciudadanos. Y enseguida se nos dice estar en campaña electoral. Mire, a mí me importa un comino el tema de la campaña electoral si logramos llevar adelante instrumentos que ayuden y cambien a la sociedad, más allá de mi destino político. Esa es la realidad que yo percibo. Claro, pero yo no puedo obviar que tú sos un precandidato del Partido Nacional, un hombre que, quieras o no, en los últimos 15 años incide en la política uruguaya a partir de tu irrupción como candidato único en la campaña de 2004. Entonces yo a Jorge Larrañaga, al político, ese que es 24 horas, Jorge Larrañaga, le tengo que preguntar cómo piensa que vota la gente. Si la gente vota con miedo a la delincuencia o con seguridad a llegar a fin de mes. ¿Cuál va a ser la discusión el año que viene? Bueno, ese es otro análisis. Nos saca de este tema de la campaña de recolección de firmas por más seguridad y nos coloca en un análisis de cara a la próxima elección. Yo no sé cómo va a operar ese tema. La gente obviamente muchas veces vota en función de sus peripecias económicas, de cómo intenta llegar a fin de mes. Pero también en esta situación yo sostengo que no hay desarrollo económico y social si no hay paz pública. Si en un país como nuestro país se están superando indicadores del 11 por cada 100.000 habitantes en materia de homicidios, esto es altamente grave, porque es la vida humana. Entonces, yo quiero que la gente vote por un gobierno que pueda sacar adelante el país en políticas sociales, en educación, pero necesariamente también la gente va a tener que pensar en cuál gobierno y en qué gobierno para ver cómo se supera, se mitiga los impactos de la delincuencia que hoy duelen a la sociedad. Pero duelen en cuanto a miedo, duelen en cuanto a situación que impacta en la familia y en toda la sociedad en su conjunto. Claro, ahora no, el Jorge Larrañaga que está pensando, que está disputando una interna dentro del Partido Nacional y que según las encuestas, que las vamos a relativizar porque el éxito de las encuestas se ha puesto muy en duda en los últimos tiempos. Pero según las encuestas, Larrañaga tiene una disputa importante y viene corriendo de atrás en la interna del Partido Nacional. Entonces, ¿no tenés miedo que se te encasille únicamente en este tema? Y, por ejemplo, mucha gente se pregunta, bueno, pero Jorge Larrañaga no me dice qué va a hacer con la economía del país. Yo no sé quién es el ministro de Economía de un gobierno de Jorge Larrañaga. Mire, yo lo que digo es lo siguiente. Uno debe de hacer lo que tiene la obligación de hacer. Y hoy me parece que tenemos la obligación de enfrentar esta situación que estamos padeciendo todos los uruguayos. Cuando llegue el momento, sin perjuicio de que estamos hablando también del empleo, de la defensa del trabajo, que se han perdido 50.000 puestos de trabajo en el último año, que hay que procurar por todos los instrumentos de política tributaria y tarifaria disminuir la carga tributaria que tiene el trabajo en el Uruguay, el peso del Estado en la generación de inversión para generar trabajo y desarrollo en el país. Y eso, seguramente de eso vamos a hablar y estamos abordando un plan para llevar adelante la defensa del empleo como mejor política social conjuntamente con la educación, por la cual también hemos hecho muchísimo, al punto que impulsamos un acuerdo nacional por la educación en el 2012 que lamentablemente no se llevó adelante. Usted me habla de ministro de Economía. La cosa está demasiado complicado como para andar poniéndole nombres a los ministerios. Los tengo,
yo tengo candidatos a todos los cargos ministeriales, pero también le expreso con toda humildad que me parece imprescindible advertir que el próximo tiempo de la vida del país nos va a hacer tropezar con lo siguiente. Ningún partido va a tener mayorías parlamentarias. Va a ser un gobierno, en el escenario de que gane la oposición, ¿es un gobierno blanco o de la oposición? Le termino. Ningún partido va a tener mayorías parlamentarias y vamos a precisar hacer acuerdo con otros partidos. Y entonces el próximo gobierno va a tener ministros de más de un partido. Eso se lo digo de manera contundente. Vamos a tener que convocar a los mejores, a las mejores personas, mujeres y hombres, como para desplegar un trabajo muy fuerte mirando al país de cómo lo hacemos, lo echamos a andar, lo ponemos en movimiento para vencer a un país que está parado, que está frenado, que actúa con la primera y marcha atrás. Vamos a tener un gobierno de coalición, vamos a tener un gobierno con participación de ministros pertenecientes a otros partidos y a gente incluso independiente que no tenga partido, como para poder enfrentar una enorme tarea en donde el próximo gobierno va a requerir que el presidente y los ministros concurran permanentemente al Parlamento para buscar entendimientos, porque va a ser ley a ley. Esa es la realidad. Ahora, tú dices, el país está parado y del otro lado el gobierno podría decir, en el marco de una región muy complicada, con economías recesivas de nuestros principales socios en el Mercosur, aunque el crecimiento es un crecimiento que no está dentro de las expectativas que se manejaron en algún momento, es crecimiento, es decir, el país está parado efectivamente o mirando una realidad regional compleja. Uruguay sigue creciendo porque economistas de todos los partidos, incluyendo, por ejemplo, a Ignacio Muncho, que lo tuve hace muy poco sentado allí, sostienen que Uruguay es una isla de estabilidad y una isla en lo que tiene que ver con el crecimiento que, según dicen, no es el que queremos, pero yo no le voy a sacar los méritos a nadie y no estoy hablando en términos de que todo está mal, pero no estamos bien. ¿Y por qué le hablo de un país parado, frenado, con el freno en mano puesto, que es una metáfora? Porque el gobierno pronosticó un crecimiento de 2.5, 2.7 del producto y vamos a crecer 1.5, 1.3 para este año y el que viene. Entonces, eso es estar frenado. ¿Somos una isla en la región? Bueno, obviamente, si nos comparamos con situaciones de crisis importante, como en la Argentina o en el Brasil, crisis económica, política, social, obviamente que estamos mucho mejor, pero también venimos de 14 años de crecimiento económico en donde se ha tirado el crecimiento económico, donde se ha malgastado, donde se ha administrado mal, donde se han dispersado los recursos económicos y se ha gerenciado mal políticas vitales para el país, como la política educativa, donde se le ha dado paso al freno de las corporaciones o las políticas en materia de seguridad. Un Ministerio del Interior que tiene 850 millones de dólares todos los años, 32.000 policías, y tenemos los guarismos que tenemos, en donde en el empleo, si bien se han generado miles de puestos de trabajo, perdimos 50.000 en el último año. Y hay problemas en la industria de la construcción, se avecina una temporada que ojalá no se cumplan los pronósticos de ser una mala temporada en función de la situación de los vecinos y en función de una realidad que es la siguiente: estamos caros, tremendamente caros. El peso del Estado sobre la producción, sobre el trabajo, sobre el sector agropecuario, sobre la industria de la construcción, sobre todos los sectores de la economía, es extremadamente caro. Entonces no hablemos de tanta isla y entremos en una guitarreada enorme
donde el gobierno se bate el parche diciendo que el ministro de Economía es el mejor ministro de Latinoamérica por una revista que bueno, yo no desmerezco, pero no sé bien cuál es. Y así estamos en un bombo, en un autobombo que no creo que sea lo mejor, porque la gente que nos está mirando siente hoy la escasez de recursos económicos, las dificultades para llegar a fin de mes y encima la insatisfacción frente a los resultados en la educación y a otros temas, ni hablar el de la seguridad. Ahora bien, en caso de que, yo sé que no podemos hacer futurología porque no somos Michel de Nostradamus y a veces la gente nos puede percibir hasta como tarotistas, si se quiere, pero pongamos en un escenario en donde le toca a Jorge Larrañaga ser el presidente de la República el 1 de enero de 2020 y le toca pagar jubilaciones y le toca pagar salarios, como a cualquier presidente que llega. ¿Hay posibilidades de aliviar ese costo? Mire, que tú mencionabas? Nosotros estamos trabajando en el empleo y en el trabajo y en la generación de trabajo. Me parece que el país necesita apretar las tuercas en todo gasto que sea innecesario. Austeridad. Que no me vengan inmediatamente a decir que vamos a andar con una suerte de motosierra suprimiendo políticas sociales, porque no es así. Se lo desmiento en forma terminante. Sí hay que buscar políticas contracíclicas que disminuyan la presión tributaria sobre la producción y el trabajo, así como se hace con UPM, que tengo mis reservas sobre cómo se contrató y cómo se llevó adelante las cláusulas que determinaron ese contrato. Pero tenemos que generar políticas de estímulo para el trabajo que quizás en el cortísimo plazo signifiquen pérdida de recaudación, pero que se va a ver compensada con el crecimiento de la economía para generar un círculo virtuoso y esos puestos de trabajo puedan compensar la pérdida de recaudación. Claro, pero por más poco tiempo que dure la menor recaudación, obliga a tomar definiciones. A un gobierno, lo que los políticos dicen, ajustarse el cinturón. Pero en el mientras tanto, mientras se genera el crecimiento, ¿qué se deja de hacer con esa menor recaudación? Bueno, mire, yo fui intendente del departamento de Paysandú y le puedo asegurar de que siempre hay en el Estado ámbitos en donde recortar, gasto superfluo. Hay que aplicar políticas de austeridad con mucha decisión, con mucha firmeza. Yo no me aventuro a expresarle cuáles van a ser las áreas. Obviamente hay algunas en donde no vamos a recortar gastos, como son las áreas de la educación, de las políticas sociales y de la seguridad. Pero siempre hay en el Estado en donde recortar gastos superfluos. Y mientras tanto tenemos que diseñar políticas de crecimiento. El país no puede seguir jugando al empate y a la retranca. El país no puede tener políticas que no generen estímulo a la inversión y al desarrollo. El país no puede seguir siendo caro como lo es, donde poner un kiosco termina siendo un peso de tal magnitud para quien lo pone que lo tiene que cerrar. Dentro de ese esquema que tú planteas, ¿está la flexibilización laboral, por ejemplo, tan discutida en los últimos tiempos? Hay que analizar y discutir todos esos temas sobre la base de un diálogo y sobre la base de una realidad política que parece que no se toma en cuenta, que va a darse a partir del 1 de marzo del 2020 y que va a ser una realidad en donde de la elección de octubre del año que viene, faltan 12 meses, va a emerger un gobierno sin mayoría parlamentaria. Esto va a obligar a dialogar, va a requerir una presidencia de la República, un poder ejecutivo de diálogo permanente con las otras fuerzas políticas de la oposición y con el Parlamento. ¿Va a ser de cogobierno entonces, por decirlo de alguna manera?
Yo creo que en ese escenario que tú planteas. Tiene que ser de coalición, de un gobierno de coalición. Bueno, pero coalición tenía Jorge Valle y tú fuiste protagonista en lo que le pasó a mitad del camino. Perfecto, pero nunca dejamos al gobierno a la deriva y sin apoyos. Porque retiramos los ministros blancos del gabinete, pero seguimos respaldando en el Parlamento buena parte o casi todas las leyes que se implementaban y eran necesarias implementar, y nuestro partido ayudó a 2 leyes capitales o a 2 procesos capitales, que fue la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y el canje voluntario del endeudamiento externo. Entonces, yo digo gobierno de coalición y digo un gobierno de diálogo republicano, con humildad, en forma activa, llevando adelante esa necesaria intercomunicación entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento que no ha existido en estos 13 o 14 años. Ahora bien, esa coalición tiene que tener determinados acuerdos. Tú decías hace poco en distintos medios, para que sea creíble, tiene que ser con anterioridad a octubre, porque si es entre octubre y noviembre del año que viene, suena repartija de cargos. Esos son los términos que tú has utilizado con varios colegas. ¿Qué pasa que uno no ve por parte de la oposición esa disposición a sentarse a decir, bueno, el Partido Nacional va a pasar esto? Elaboró un documento en función de un documento original que nosotros presentamos. La Agenda para el Progreso. En febrero. Participaron técnicos de todos los sectores del Partido Nacional. Se generó una readecuación de ese documento. Se aprobó hace un mes y medio por parte del directorio. Y le hemos pedido al directorio que urja reuniones con los otros partidos, porque personalmente y mi sector político piensa que no hay que esperar a las cercanías de los episodios electorales para llevar adelante una política de entendimientos, que es necesario irlos estimulando para que se puedan generar el año que viene, bastante antes de la elección nacional, para que no suene a eso que le dije. Para que no suene a que, bueno, sí, como se acerca la elección, vamos a ver cómo repartimos los chinchulines, cómo repartimos las achuras, y entonces es un reparto de cargos y no la construcción de un modelo superador de gobierno que permita impulsar respuestas para los principales temas del país. Volviendo a poner un escenario que por suerte la gente definirá en las urnas, pero ¿tiene chance, por ejemplo, un economista como Ernesto Talvi de ser el ministro de Economía en un gobierno de Larrañaga? No le voy a dar nombres. Además, si yo ejerciera ese supuesto que usted me pone por delante, estaría de alguna manera disminuyendo a un precandidato del Partido Colorado que yo respeto como a todos. No puedo entrar en el análisis de nombres bajo ningún punto de vista, por eso tengo nombres, pero no los voy a decir. Claro, pero me parece que en un gabinete Economía e Interior suenan a ser los ministerios del presidente, los ministerios del gobierno. Sí, por supuesto, Defensa, Relaciones Exteriores, pero tenemos candidatos. ¿A usted le parece que alguien que practica la actividad política desde hace tantos años, que tiene una experiencia parlamentaria importante, que tiene experiencia de gobierno en lo ejecutivo, claro, que ha pasado años en las comisiones de presupuesto, no puede tener pensado nombres? La consulta surge porque su adversario en la interna nacionalista ya presentó un equipo en educación con Pablo Silveira, con Azucena Loereche como referencia en economía. Entonces, la pregunta surge, bueno, ¿qué equipo pone Larrañaga a esto? Tenemos referentes en economía, tenemos referentes en educación, tenemos referentes en materia de seguridad, tenemos referentes en políticas sociales, tenemos la Fundación Wilson Ferreira Aldunate, pero yo tengo diferencias con el doctor Lacalle. Yo no quiero dar nombres, claramente lo quiero expresar porque no quiero subir nombres que después tenga que bajar. ¿Eso es dar espacio a la negociación de la que hablaba? No, eso es dar espacio a una lógica que se viene
de cambio sustancial, donde se van a terminar las mayorías parlamentarias y va a ser un tiempo de arremangarse, de tener una presidencia que no esté abroquelada en la torre ejecutiva, que no se ampare en esas mayorías parlamentarias y tenga que ejercer con firmeza, con determinación, pero también con mucho diálogo y con mucha humildad las tareas de gobierno para poder encarar con éxito las etapas complejas y difíciles que se le vienen al país.